Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta edición de Al Son que nos toca en Talks con Jesús Torrivilla. Antes de empezar, quisiera contarles bien qué es Al Son que nos toquen y por qué estamos aquí. Y bueno, básicamente este es un proyecto, es el único proyecto de danza que incluye un libro, una colección de NFTs y una serie de eventos en Caracas para celebrar el Día de la Danza, para volverlos a celebrar. Así que bueno, estoy muy contenta de compartir con ustedes parte de las cosas que yo he aprendido en todo este tiempo sobre qué significa editar un libro, sacar una historia cultural en un momento en el que los libros físicos ya no son tan importantes, pero darle cierta importancia a contar las historias completas en un país donde de pronto no tenemos tantos archivos y donde no tenemos tantas posibilidades de contar las historias que queremos. Por eso lo que hice fue diseñar un ciclo de live que empieza a partir de hoy, donde vamos a tener la oportunidad de hablar con todo ese equipo que me ha acompañado durante meses, yo diría años, porque Al Son que nos toquen es un proyecto que nació en 2011 cuando hice mi tesis para obtener el título de periodista, y luego fue mutando en una historia editada, en un libro, en un planteamiento de diseño, en una propuesta que bueno, ya ha trascendido solamente lo del libro para llegar a todo este proyecto importante que pretende ser una plataforma también para generar impacto social y para beneficiar a muchas personas que viven de la danza y que le apuestan a ella todos los días y bueno, bailan al son que les toquen en Venezuela o en donde sea que estén. Para el día de hoy voy a contar con Jesús Torrivilla, que fue el editor de mi libro. Yo le mostré la tesis que tenía, dije, bueno, yo quiero que esto se convierta en un libro, y lo que hicimos fue revisar toda la historia y minuciosamente Jesús lo que fue haciendo fue como, bueno, vamos a recapitular esta historia y vamos a ver cómo la podemos contar de otra manera. Así surgió este libro que, bueno, luego contó también con el prólogo de Eloísa Maturén, ex bailarina de Teresa Carreño, productora del Festival Vive la Danza, que tuvo su última edición hace 8 años más o menos, y fue un festival memorable porque tuvo en su haber presentaciones en las 5 plazas Bolívar de los 5 municipios de Caracas, así que esto fue súper valioso y se convirtió también en una referencia y en un hito para poder llevar a cabo un proyecto de danza que en el momento no era tan vistoso y ahorita se ha convertido pues en una referencia. Antes era como un festival normal, ahorita entendemos todo el esfuerzo que se hizo para poderlo llevar a cabo y todo lo que significa un festival así en un país como Venezuela. Entonces, bueno, nada, aquí ya se conectó Jesús, vamos a invitarlo. Mientras tanto, Lea Torrivilla es periodista, es un investigador especializado en medios, en arte contemporáneo, es magíster en arte en la Universidad Iberoamericana de México, creo, y está haciendo un doctorado que ya nos va a hablar. Hola, Jesús. Hola Marci, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Qué chévere contar contigo hoy. No, gracias a ti. Bueno, para los que no saben y se están conectando en este momento, Jesús y yo tenemos una larga data de años conversando sobre estas cosas que nos ocupan. Digamos que Jesús siempre ha estado interesado por los estudios de arte, por la curaduría, por las galerías, por las exposiciones, por la vida también de los artistas y cómo poder contar esas historias de una manera diferente a la que vemos generalmente en los catálogos de arte o en los textos curatoriales. Y en mi caso, yo siempre estaba interesada tanto por la danza como por la industria de la música, un poco más movida por el periodismo, pero esa precisamente es el área que nos une y que nos hace siempre conversar. Jesús me ayudó haciendo la edición de Al Son que nos toque. Así que bueno, lo invité porque es parte de la casa a que habláramos un poco sobre la importancia de contar estas historias en un país donde, bueno, a veces no tenemos la posibilidad de o sacar un libro físico porque no tiene tanto consumo, o de elaborar una historia de arte, o también una cosa que hablábamos antes era cómo hacer para contar una historia completa
Y bueno, nada, de todo eso vamos a conversar. Qué bueno, Marci. Bueno, gracias por invitarme y desde el principio del proyecto, que ya ni recuerdo hace cuánto fue. Pero que creo que ya eso es una señal de la perseverancia y de lo que requiere llevar a cabo un proyecto cultural y más una publicación o un libro hoy en día, el que no tenemos o facilidades o precisamente en Venezuela el respaldo institucional que podían haber tenido generaciones anteriores y que entonces a veces también como que tenemos, y creo que me pasa mucho, y conversando con otros escritores, con otros periodistas, que la cosa hay que echárnoslas al hombro y llevarlas con nosotros y sacarlas adelante de una manera en que quizás no pareciera o no parecía que teníamos que encargarnos de eso hasta hace una generación atrás y que ahora por las condiciones de Venezuela, específicamente además, creo que ya eso es una señal de todo, del largo camino que enfrentamos y que tenemos hacia adelante, los que nos gusta escribir, los que nos gusta publicar, los que nos gusta investigar y los que creemos además que todo eso tiene un fin más allá como de la caricia al ego o el aplauso de la crítica, si es que eso existe todavía, o de las redes sociales, si queremos pensar que son la nueva crítica. Eh, y que tiene más que ver bueno, con tratar de aportar a la audiencia, a los lectores, y un poquitito a un país que pareciera que, bueno, que lo que los conecta precisamente con ese país son este tipo de ejercicios de memoria, este tipo de ejercicios de insistencia, en el que podamos, como constantemente y por sobre todos los obstáculos también, imaginar a partir de la escritura y a partir de la investigación misma, una fibra en común, una comunidad en común, una historia en común que nos conecte más allá también de las historias políticas, de los grandes movimientos, de esa supuesta historia con mayúscula, que en mi opinión nunca ha sido historia con mayúscula, sino que tiene más que ver con esta historia que se cuece por debajo y que se tiene los nombres de la cultura y tiene los nombres de todas estas manifestaciones artísticas en las que estamos y en las que todavía nos interesa contar, que creo que es uno de tus intereses, eso, como que no decae. De lo que acabas de decir hay una cosa súper interesante y creo que podría ser un punto de partida y es como en algún momento fue bien visto que el artista solo se dedicara al arte y más bien se veía como, no se entendía muy bien cuál era el papel 360 que tenía el artista cuando tenía que hacer su propia producción, su propio producto, y luego la obra, presentarla, hacer la nota de prensa, etcétera. Y resulta que ahora, si tú haces un proyecto cultural y no estás completamente involucrado con todo lo que representa, como que ya no tiene tanto sentido. Entonces, no sé si es un tema de moda, de que nos hemos acostumbrado a esto, o es que realmente es un tema necesario que el artista se involucre también en la historia que está contando. Sí, yo creo que no hay una respuesta como definitiva y se remonta desde, supongamos, el siglo XIX y el sistema de mecenazgo y de artistas, en el que se supone que uno por ser artista deberías tener como el apoyo para hacer tu arte un poco fuera del modo de producción económico, que en ese momento era capitalista mercantil y que hoy es capitalista digital, si queremos saberlo, o vectorial, si queremos usar otros nombres. Entonces, que de siempre, de alguna manera, y eso es bueno, como esa especie de hilo histórico, el artista se sustrae de esos requerimientos de la producción del sistema económico, porque lo que hace tiene otro fin, tiene otra dimensión y tiene otros lugares de circulación que todavía estamos luchando por saber qué son o nos apasiona además descubrir que son el sentido estético, que son la conmoción, que son el sentido comunitario, que es la poética. Y que entonces, bueno, siempre han hecho que el artista sea esta persona especial, de las que no le exigimos lo mismo que le exigimos al zapatero, al médico o al administrador. Y sin embargo, hoy, sí, a partir de todos los cambios que ha producido no solo la crisis, las sucesivas crisis económicas y el cambio del sistema económico, sino también
Hablemos, por ejemplo, de la pandemia, hablemos, por ejemplo, de las condiciones de un país como Venezuela, en el que el apoyo del Estado, ha sido históricamente, al menos en Occidente, el gran promotor de las artes y que ha promovido artes, además con muy poco éxito comercial o con muy poca salida comercial, como es la danza, como es la literatura más experimental, como es el arte más experimental. Es decir, si un Estado que apoyara la cultura, no tuviésemos Nueva Ola, Nouvelle Vague francesa, no tuviésemos mucha de la producción, por ejemplo, actual en México, no tuviésemos muchas obras que hoy podemos disfrutar y que han formado parte importante de nuestra memoria cultural, de la manera en que nos entendemos y la manera en que nos conectamos. Entonces, bueno, sin contar con eso, con esas instituciones o sin contar con ese apoyo, nos queda un poco esa gran pregunta que tú haces, que es como, ¿cómo hace el artista para entonces conseguir visibilidad en su trabajo? Conseguir que su trabajo circule, que su trabajo además consiga una audiencia. Porque si hay algo en lo que ya no creemos, y bueno, a quien crea en eso lo podemos discutir, pero sería triste, es en el artista que está encerrado en una torre de marfil y es una supuesta genia o un supuesto genio llamado por el mundo a cambiar nuestra visión de las cosas. Más bien el artista es una persona bueno, que se hace ciertas preguntas críticas sobre el sistema y que aprovecha cualquiera que sea su poética, cualquiera que sea su plataforma, para contarlo. Y si me preguntan ya desde un lugar más personal, yo diría que el artista es alguien que no tiene otra opción sino serlo. El artista es una persona que no puede vivir sin hacer lo que hace, sin pensar en lo que piensa, sin obsesionarse por lo que se obsesiona, inclusive si eso no tiene mucho sentido en un momento para su cabeza o para el resto de la humanidad. Entonces, si al artista no le queda otra cosa que ser artista, pues quedará entonces un camino un poco a veces difícil por delante, que es cómo encontrar esa visibilidad, cómo encontrar esos espacios para ser artista, cómo encontrar esa audiencia con la que platicar, con la que hacer comunidad, con la que empiece a sumar sentido toda una práctica artística. Y en este caso, pues yo también, y ahí creo que es una de las razones por las que tú y yo colaboramos tanto y hacemos proyectos como Al Son que nos toque, creemos que hay que hacerse cargo justamente de todo lo que involucra que un libro salga a la luz pública, que una obra salga a la luz pública, que comuniquemos algo. Y que es que justamente, fíjense, además para los artistas que se conectan o la gente que tiene la misma duda, a mí me parece que nos ayudaría mucho a desplazar esa comunicación o esos esfuerzos y no verlos como un problema de ego, como un problema de que todo gire alrededor de mí, que la gente me conozca en redes sociales, sino más bien como un servicio a mi audiencia. O sea, ¿cómo llego a una audiencia para que me haga caso? No me haga caso, perdón, sino para que se conecte conmigo, para aportarle a su vida. Y llegar a una audiencia requiere de mucho trabajo de marketing, de mucho trabajo de comunicación, de mucho trabajo de PR, de mucho trabajo de lo que sea que eso signifique hoy. Y yo sí creo que un artista hoy, una escritora como tú, Marci, pues que se hace cargo de esas cosas y se hace cargo además con una visión de generosidad, no con una visión de vengan a ver mi gran trabajo, sino de vamos a hablar de danza en Venezuela, vamos a hablar sobre nuestra memoria compartida, vamos a hablar de nuestros problemas y de las cosas que hemos hecho bien y mal, de por qué nos conmueve esto que hacemos y de por qué insistimos todo el tiempo en hacerlo, pues es un acto más bien eso de generosidad creadora y que nos permite entonces encontrar una comunidad con la que tener esa conversación y, no exagero probablemente al decirlo, también encontrar maneras de tocar vidas y de cambiarlas. Porque si estamos en esto, es porque nos ha tocado que un libro, nos ha tocado que una historia, nos ha tocado que una obra de arte haya tocado nuestras vidas profundamente. Y eso vale muchísimo la pena para hacer lo que hacemos, porque cambia nuestra visión de ver el mundo, cambia nuestra visión de cómo nos conectamos y acercamos con los demás. Entonces, empezarían a sumarse razones por las que hacer lo que hacemos, no encerrados en una torre de marfil o pidiendo unos grandes genios, sino también asumiendo la tarea que requiere editar, que también creo que eso es algo que Marci, que tú y yo compartimos, que editar, que escribir, que publicar no es solo eso, como tú decías, como lo que se supone que hace otro por mí, lo que se supone que el sistema se encarga por mí, sino es una chamba como también que tiene muchas maneras hoy de entenderse y que tiene que ver con
comunicarnos bien en redes sociales, con conectar con esa gente, con mandar correos y ser fastidiosos, con recordar un deadline y con muchas de esas tareas pequeñas que al final van sumando a esta labor que tanto nos gusta. Claro, hay una cosa ahí que como mucho más práctica acerca de lo que estás diciendo y tiene que ver con cómo nosotros podemos conectar en esta era la conectividad todo lo que hacemos como actividades que complementen nuestro concepto o nuestra posición móvil de ese momento. Empezamos la pandemia, incluso tú y yo, dando charlas y talleres acerca de cómo todos tenemos un concepto y cómo nosotros podemos hacer para sacar un proyecto a la luz. Llega 2 años después este proyecto que finalmente estoy sacando a la luz después de 10 años y se conecta con además los propósitos que tengamos en nuestras redes sociales. Hay gente que tiene el propósito simplemente de publicar un selfie y eso está súper chévere, pero también hay gente, como en este caso, que lo que queremos es inspirar a otros a que también, en este caso, saquen sus proyectos a la luz o vean cuál es la manera en la que pueden aportar a la memoria colectiva del país desde su lugar, ¿no? Entonces, cómo esas creencias, esos valores, eso en lo que tú crees, puede tener impacto en todas las actividades y las áreas de tu vida, aunque creas que son meramente marketing o que son meramente actividades pequeñas que tienes que hacer para lograr tu proyecto y que pareciera que distan el artista, pero en verdad no tanto, porque es parte de un todo. Y a propósito de eso, te pregunto una cosa que era lo que estábamos hablando más temprano. Tú me decías que tenías como cierta curiosidad sobre temas como cómo podemos hacer para contar historias completas. Hasta que yo escuché eso, lo primero que me vino a la mente fue, bueno, es verdad, porque en este momento tenemos un tiempo de espera, de atención muy reducido a causa de las redes sociales. Antes nosotros podíamos poner un video de 40 minutos en Instagram y había gente que lo iba a ver. Pero ahora, por ejemplo, tenemos unos reels que duran 15 segundos o 30 y la atención se centra en los primeros 3. Si tú en esos primeros 3 segundos no atrapas a la gente, probablemente no se quede. Eso nos pasó en el periodismo de pronto cuando empezamos a hacer notas de prensa y nos dimos cuenta que había que atrapar al otro, al medio de comunicación que queríamos que nos pautara de una, y ahora lo vemos con las redes sociales. Pero más allá de eso, tú también me hablaste de, bueno, ¿cómo hacemos para contar una historia completa en un país donde no hay registro? Entonces creo que ese tema de las historias tiene muchas variantes y quisiera ver cómo lo piensas tú y cómo puedes conectar toda esta idea además en el argumento que tú me habías contado previamente. Sí, empiezo por la segunda, que es más, digamos, filosófica, y después si nos lleva a la primera sobre la atención de los lectores, pues vemos. Pero la segunda creo que sí es un gran reto para todos los que hacemos periodismo, escritura o investigación, en el caso específico de Venezuela, de tu libro y con la cultura, y es, bueno, ese desamparo un poco institucional que implica que no contemos con archivos bien categorizados, bien investigados y que podamos abordar para investigar y que con los que contemos sean bastante precarios, que también no contemos con un sistema que nos pueda apoyar financieramente para una investigación profunda, con programas de posgrado con la suficientemente fortaleza, el músculo económico para sostener ese tipo de producción intelectual y que también tú lo has vivido con un proyecto como este, que sabemos que todo proyecto de escritura se fija como unos lugares de partida, pero no sabemos a dónde nos lleva. Entonces, darnos ese lujo de saber a dónde nos lleva por 1, 2, 3 años, mientras vamos investigando, mientras vamos escribiendo, cada vez se parece como un lujo más elitista o más elitesco, más complicado de llegar para nosotros, sobre todo hablando aquí de escritores venezolanos. Entonces, eso nos ha obligado un poco a, me parece, enfrentar sin miedo un poco esa precariedad o ese miedo. ¿En qué sentido? En saber que tenemos que contar historias que, bueno, si nos ponemos una perspectiva crítica de Nietzsche para acá, sabemos que son incompletas. Sabemos además que no es la historia épica que nos va a llevar a un fin que va a ser la democracia, que va a ser la libertad, que va a ser la independencia o cualquier fin épico que ustedes imaginen en su cabeza,
sino que la historia más bien se va a transformar en algo pequeño, en algo fragmentado, en algo que aún así, aún incompleto, aún que quede todo ese reto que a veces también nosotros, que es un poco como el meme del caballo increíblemente dibujado, y uno dice como me imaginé la historia y como quedó, y es un caballo como de rayitas y palitos, y con los ojos así, viscos, que sintamos que tengamos ese caballito y no el increíble caballo corcel para ganar la guerra, pues creo que eso tenemos que lograr que sea lo más significativo posible y que tenga el mayor sentido y que tenga además su mayor, entre comillas, aunque suene paradójico, completud, porque tenemos que saber que desde la cultura y tenemos que saber desde la escritura nunca vamos a lograr la historia completa, nunca vamos a lograr, ya no podríamos tener aspiraciones, o creo que en la novela, gran novela épica o en esa gran historia que nos va a llevar a entender por qué estamos como estamos y cómo podemos ser mejor. Entonces, si salimos, nos sacamos un poco esas pretensiones de encima, de pronto contar una historia sobre un grupo de 5 personas, 10 personas, 15 personas que deciden bailar en Venezuela, con todo en contra, con momentos que igual, como cualquier viaje del héroe, tienen buenos momentos y malos momentos, pero que hoy sin duda están bastante golpeados y no podríamos coincidir, creo que perfectamente, en que no está ninguna área de nuestra cultura en su mejor momento. ¿Por qué sí vale la pena contar esa historia y no la historia de los quienes supuestamente vinieron a salvarnos o de los quienes supuestamente vinieron a cambiar el país y a cambiar nuestra visión? Entonces, yo más bien, y esa es una apuesta vital y una apuesta profesional que también compartimos, es contar esa historia pequeña y apostar y creer muchísimo en que esas historias de seres humanos que se parecen más a ti y a mí y a los que nos escuchan que los grandes héroes y las grandes heroínas de nuestra historia, pues nos van a dar o guardan mejores lecciones sobre cómo resistir, sobre cómo seguir haciendo lo que hacemos, sobre por qué seguimos haciendo lo que hacemos, sobre las miserias también de lo que hacemos y sobre las maneras en que eso se redime, en que eso encuentre una salida y en que empieza a hacer sentido en un país además tan golpeado como el nuestro. Entonces de pronto sería como, sí, darnos cuenta de que no vamos a poder contar la gran historia, ni lo mejor que pudiéramos, ni con las herramientas con las que tiene una investigadora o un investigador que tiene otro tipo de apoyos, o no tan rápido y que va a ser 1 año, 2, 5, 4, y de eso sabemos bastante, de cómo es tener una historia que está esperando por salir y que depende de nuestro trabajo además para que salga, que es una gran lección, y entender de que vale la pena seguirnos esforzando y que sí, no, es cierto que no nos vamos a encontrar nunca con esa historia completa y que siempre vamos a enfrentar con vacíos, con silencios, con puertas que no pudimos abrir, con contradicciones que no pudimos resolver, pero que en lo que encontremos, en lo que busquemos, si lo trabajamos efectivamente, genuinamente, si lo trabajamos además con un corazón de investigación y con genuina curiosidad, pues vamos a estar aportando en algo que es esa cosa que se llama la historia y que más bien se parece más a estos esfuerzos pequeños, se parece más a la historia de gente que hace lo que nosotros hicimos y que lo viene haciendo desde hace 30, 40 años, que se da los mismos golpes con la cultura, con la institución, con el sistema, y que de pronto ahí empieza a adquirir una relevancia enorme y a hacer ecos que no podemos predecir, pero que son probablemente mucho más ricos y tienen muchísimo más valor y premio, tanto para nosotros como para nuestra comunidad, que pretender que hacemos esa gran historia que lo explica todo. Entonces creo que eso también ha sido como un gran punto de partida para el trabajo, y es decir, no lo vamos a explicar todo, no vamos a tener la revelación de aquí el país se entiende y se resuelve y se redime, sino, bueno, aquí hay una gente parecida a nosotros que se ha dado miles de golpes y miles de obstáculos, pero que ahí está y que en esa historia encuentro algo valiosísimo que seguro, como te decía, y aunque sonemos cursi, pero para eso estamos, es capaz de tocar vidas como de una manera bastante conmovedora, me parece.
Sí, total. Bueno, para quienes se están conectando, somos Jesús de Resulta y Maxi Rangel. Aquí estamos hablando del Son que nos toca, en un proyecto de danza que estamos llevando a cabo. Es el único proyecto, me atrevería a decir, que incluye un libro, una colección de NFT para generar impacto social y una serie de eventos para volver a celebrar el Día de la Danza en Caracas esta última semana de abril. Así que bueno, invité a Jesús para que habláramos de edición de libros y a propósito de eso, Jesús, una pregunta súper elemental, pero que creo que tiene una discusión filosófica por detrás, es qué significa editar una historia cultural por encima de otro tipo de historias. Y te lo pregunto no solo para que la gente que se está conectando entienda un poco el trabajo, sino porque además creo que es súper que también como saber que a ti, por ejemplo, te costó asumirte como editor. Entonces debe haber como ahí una enseñanza que compartir, tanto del significado per se de qué significa editar, como de qué significa para ti ser un editor. A ver, es una pregunta complicada, que puedo ir respondiendo quizás de lo más fácil o lo más difícil. Para mí editar, y esta es una abstracción, significa leer la mente. Significa trabajar con una autora que te trae algo y que quiere mejorarlo y que tiene una idea y tiene una investigación, y muchas veces, como estamos metidos en una historia, estamos metidos en un proyecto que nos apasiona, no sabemos cómo lograr que eso que esté en nuestra mente aparezca en el producto final, que no estoy diciendo papel, porque el producto final puede ser una estrategia de comunicación, puede ser una película o puede ser un post en Instagram. Entonces, ¿cómo trabajar juntos? En mi caso, leyéndote la mente, hasta psicoanalizándote, o sea, poniéndote en el diván un rato, que para algo sirve tanto psicoanálisis que uno lee en el posgrado, para decir, mira, a esto pareció, esto es lo que querías, o estas son las motivaciones, o hacía falta ir más profundo acá. Y eso, bueno, requiere además un oficio, que en mi caso ya ven que no tengo pelo, que están apareciendo las canas en la barba, ya 10 añitos por lo menos editando textos y trabajando con autores. Requiere un oficio de cómo eso se transforma en un texto, de cómo eso llega a una película, o de cómo eso está abordándose de una manera que no es la mejor, y cómo el proyecto crecería si se aborda de otra. Eso requiere de bastante experiencia y requiere, bueno, de un oficio como un médico, cuando le cuentas tus síntomas y es capaz de adivinar qué anda mal y cómo puede eso mejorar. Entonces, eso significaría, en pocas palabras para mí, que es editar, porque yo tampoco creo, a pesar de que vengo del mundo editorial impreso, que editar sea solo editar libros impresos, a pesar de que también los adoro y los sigo editando. El tuyo es un ejemplo. Pero creo que vale la pena, y para abordar tu segunda pregunta de por qué vale la pena editar historias culturales, para mí ahí sí sería un poco una respuesta como la del arte, porque no puedo no hacerlo. Hay algo que creo que me impulsa a mí vitalmente a abordar el mundo desde este lugar, pero también porque creo que en la cultura hay un espacio importantísimo, político, vital, para nosotros entender el mundo de hoy. Para nosotros entender no solo ese mundo, sino entender a nosotros mismos y nuestra posición en ese mundo. Cómo lo recorremos, con quién conectamos, cómo nuestras vidas empiezan a tener sentido y empiezan incluso a tener un nuevo sentido a partir de esto que llamamos esta fibra cultural. Como por ahí decía Horkheimer, que no es necesario pensar críticamente, o todavía no, para que tu visión del mundo cambie, que solo con pensarlo ya diste un pasote gigante a que tu relación con el mundo cambie. Entonces, eso sería un poco como esta labor de insistencia de decir esto, así sea desde la risa, porque tampoco yo detesto, por ejemplo, la palabra cuando sale uno de una obra cómica que te hace reír y también te hace pensar. Eso es una tontería, porque cuando te estás riendo ya estás pensando si te estás riendo del chiste más tonto del mundo. Porque es suficiente eso, es suficiente esa desestabilización, ese momento de conmoción, el que me río con otra persona, así sea del chiste más tonto del mundo, para sacudir
literalmente, físicamente, porque cuando me río es una reacción física, el mundo en el que estoy. Entonces, para mí valdría la pena editar historias culturales, no solo porque no sé hacer otra cosa, no sé editar libros de medicina ni de administración, sino porque he escogido también insistentemente, primero inconscientemente, pero ahora con mucha más alevosía y con mucha más intención, trabajar sobre historias culturales, porque sí creo que ahí se juega, no voy a decir nuestra emancipación, ni nuestra libertad, ni la capacidad de cambiar el sistema en el que estés y que sientas que te oprima, sino que eso es suficiente para que nuestras propias vidas tengan mayor sentido, cambien y se acerquen también a esta cosa que llamaríamos como realidad o que llamaríamos correspondencia de nosotros con esa realidad. Y eso está hoy, no lo vas a encontrar en la ingeniería, a pesar de que la ingeniería te ayuda a cruzar puentes, no lo vas a encontrar en la arquitectura, a pesar de que la arquitectura, bueno, se parezca al arte, pero en su lugar funcional te dé un techo donde dormir, sino lo vas a encontrar en estas manifestaciones más artísticas que decidimos llamar estéticas, por ejemplo, que tienen que ver con la danza, que tienen que ver con el arte contemporáneo, que tienen que ver con la fotografía y que son donde nos estamos jugando nuestro lugar en el mundo y donde, por ejemplo, mientras avanza la tecnología, mientras avanza la digitalización, la financiarización, donde todo es ganancia o sistema, donde creemos además que nos arropa un poco en nuestra vida diaria esta cosa de like y de comunicarnos y de estar todo el tiempo pegados a una pantalla, es la cultura donde eso adquiere otra dimensión, donde adquiere una lentitud, donde adquiere una distancia, donde adquiere además también un tejido afectivo que nos permite otra vez conocernos a nosotros mismos, conocer el mundo en que estamos y habitarlo de una manera más compleja, de mayor riqueza y que además al final, y por eso es tan difícil ponerle precio a la cultura o ponerle un numerito para que decidan apoyarnos o que decidan pagar nuestro libro, es difícil ponerle precio por eso, porque su labor es tan importante y nos hace también cambiar y definir tanto nuestra visión con el mundo que vale la pena seguirla poniendo. Y por eso además entonces tenemos una tarea que pareciera menor frente a lo grande que es, de nosotros trabajar por ella y de hacer esta chamba de carpintería, de talacha, se dice en México, que es de poner tu libro en el estante, de acercarle tu libro a la gente, de pensar en cómo un texto o mi libro empieza para que desde el primer capítulo, y ahí lo podemos conectar con tu pregunta anterior, conecte con una audiencia y le pelee mi primer capítulo de mi libro con la notificación que le llegó de Tinder de alguien que quiere salir a cenar con esa persona, que se la quiere llevar a la cama y cómo compites con esa tensión. Competimos. ¿Por qué? Porque esto también vale la pena. Porque entonces eso nos obliga a tener más colmillo a la hora de escribir, más colmillo a la hora de publicar, de defender ese trabajo, en que encuentre su audiencia y de que encuentre su comunidad. Entonces sí vale la pena hacer, me parece, esta talacha y este trabajo y esta carpintería en decir, bueno, pongo mi cronograma en Instagram, trabajo con un corrector o con una editora que me ayude a mí a trabajar mis capítulos, a que tengan más sentido, a que comuniquen mejor mi idea. ¿Por qué? Porque de nuevo volvemos a hacer círculos. Esto no estamos aquí para que la gente lea nuestras geniales ocurrencias y geniales interpretaciones del mundo, sino para que eso encuentre una audiencia con la que conecte. Entonces yo me tengo que preguntar cómo se lo comunico mejor a esa audiencia, cómo se lo escribo mejor, cómo además, bueno, que esta es la parte más compleja del trabajo de edición y que nos gusta trabajar y que trabajamos en tu libro. Cómo también lo hago desde la perspectiva más contemporánea, lo hago desde una manera novedosa, desde el dato nuevo, desde el rasgo conmovedor. ¿Por qué? Porque también hay algo que tenemos que saber cuando trabajamos en edición, en arte y en cultura, que no podemos seguir haciendo y escribiendo el mismo libro que se escribía en los 60, en los 70 o desde las mismas ideas. Vale la pena que responsablemente, y eso es un llamado ético a la escritura y al arte y a la cultura, trabajemos sobre eso y sepamos dónde estamos parados. Porque así nuestro aporte es mejor, porque estamos hablando, de nuevo, de aportar y no de decir, pues hoy desperté
después de un sueño revelador en el que me bajó la musa y entrego este poema perfecto, cuando bueno, ya sabemos también que ni Baudelaire lo hacía. Él decía que lo hacía, pero cuando se murió encontraron las cajas con todos los poemas tachados y borroneados, entonces a nadie lo visita la musa así. Entonces, bueno, más vale la pena que sepamos un poquito de gramática, un poquito de investigación, un poquito de filosofía, y si no, que me alíe con gente que lo sepa. Yo creo que tenemos una idea muy romántica del artista también. Nosotros Sí y estudiamos... no, sí y no. Ay, ajá, desarrolla esa respuesta. No, tú terminas. Nosotros Bueno, estudiamos. no, yo lo que iba a decir era que, o sea, tenemos una idea romántica del artista porque pensamos varias cosas sobre él. Primero, que la musa nos llega de pronto, que va a salir perfecto, que eso se va a vender y que como está el artista, entonces va a llenar todos los teatros o todas las galerías y va a vender todas las fotografías. Y eso, primero, no es así. Segundo, nosotros estudiamos postgrados en arte, Jesús en estudios del arte, yo en gestión de políticas culturales, y cuando vienes a ver, estudias 2 años, 4 años de posgrado para concluir lo que acabas de decir, que las industrias creativas y culturales compiten directamente con las actividades de ocio. Y las actividades de ocio pueden ser ir a tomar unas birras ahorita viernes, que nosotros estamos por el fresco, y la gente, mi amigo me encanta escribir, que está tomando una birra, y yo yo estoy hablando aquí de cultura. Y la otra es lo que acabas de decir del kinder, o sea, todo eso circula también en nuestros espacios, y por eso también que se mete en nuestro arte, sea un libro, sea un cuadro, sea un post de Instagram. Entonces, por eso es que pienso eso, y bueno, a propósito de eso quería decir también que Jesús está en México, yo estoy en Colombia, a los dos nos une Venezuela, pero lo loco es que seguimos haciendo productos culturales sobre Venezuela o en Venezuela. Entonces tenemos como una dinámica que pareciera contradictoria, porque estamos diciendo que es muy difícil producir en un país sin archivos, en un país que no te apoya, que no te da financiamiento, etcétera, etcétera, pero a la vez Jesús está haciendo su doctorado y su tesis es sobre un artista o una serie de artistas que hicieron vida en nuestro país. Entonces, bueno, ¿cómo le podemos explicar a la gente también que seguimos apostando por el lugar de donde salimos, o que vale la pena contar este tipo de historias en el marco de todo lo que estamos hablando? Fíjate, yo no sé, porque yo Solo me creo que parece una muy buena pregunta. porque no tenemos eso, no tenemos otra opción psicológica, supongo. Y ese camino, eso, para lo que a mí sí me gustaría como pensar, al menos, o lo he trabajado también mucho como escritor, y sí, más como escritor que como editor, que creo que a veces como que también escribimos para un poco desanudar esa idea de por qué nos apasiona lo que nos apasiona, de por qué nos conmociona lo que nos conmociona. Que si bien ya dejamos claro y ya no me asusté tanto en que, en que la gente tiene una idea romántica del artista, pero los que trabajamos en el arte sabemos que hay condiciones materiales de ese arte que requiere espacios además de visibilidad y de discurso, y que si seguimos el canon estructuralista son espacios de poder. Por eso queremos que sea visible una historia, para que el poder que ella tenga sobre una audiencia, sobre una gente, sobre una sociedad cambie. Y eso no es nada romántico, sino es bastante como alcanzable. Pero si nos movemos de esas condiciones materiales y de eso que requiere que pongamos en circulación en el espacio público una obra de arte, ya sea un libro, o sea una fotografía o lo que sea, hay algo que yo sí le digo mucho a la gente que trabaja conmigo en desarrollo editorial, o a estos escritores expandidos que te dan desde películas hasta libros como tú, y es que hay unas intuiciones de investigación, hay unas corazonadas que a veces no sabemos entender y que vale la pena seguir. Y que puede ser que nunca nos las expliquemos completamente. Yo estoy entendiendo como escritor hoy, 10 años después, razones por las que escribí el libro El Bravo Tuki, que sobre música electrónica en Venezuela, que no entendía en ese momento. Y razones que conectan ese libro con mis proyectos posteriores, como son libros de arte conceptual en los años 70. Entonces, ahí hay algo que vale la pena seguir, confiar
y en lo que creer, que es esa intuición que tengo como creador, como investigador, como artista, como escritora. Las razones o la explicación puede que nunca aparezca, por eso vale la pena que los artistas y los escritores vayan a terapia. Por más, no digo para que no puedan hacer o no catarsis con su arte, eso es otra cosa, pero digo porque es muy importante entender las motivaciones profundas de lo que hacemos, pero hay algo en esa intuición que permanece sumergida en nuestro inconsciente a veces y que emerge y que a veces se vuelve a ocultar, que vale la pena escuchar y que vale la pena seguir, y que si la Marci hace que 10 años empezó a escribir este libro y dijo, hay algo aquí en la danza que me encanta, hay algo que no sé entender y hay algo que me impulsó a buscar estas entrevistas y hablar con esta gente, y pasa el tiempo y eso se sigue manteniendo, es que ahí había algo, es que ahí había una motivación vital, y que esas son las cosas que les dan sentido a nuestra vida, más que cuánto ganamos, cómo nos vemos, o si nos aumentaron o no el sueldo. Entonces, yo sí creo que lo bonito como de tu pregunta es que no nos la respondamos, o que qué chido si nos la respondemos, sino más bien que confiemos en esa pregunta, que confiemos en esa intuición, que la sigamos, y que bueno, eso también hay ya mucha cosa de la carpintería, de la talacha del producto cultural, que una intuición evidentemente no es una obra. Hay que saber cómo darle cauce a esa intuición para que se transforme en una obra, para que encuentre al público, para que encuentre además una versión, a pesar de sus contradicciones, de sus silencios, de los espacios ocultos y de sus sombras, que tenga sentido para una audiencia, porque no son evidentemente cosas llamadas de nuevo por la providencia. Entonces, vale la pena seguir esas intenciones, a pesar de que no nos las expliquemos, esas intuiciones, perdón. Pero también entonces, como tú lo has demostrado con este libro, Al son que nos toquen, vale la pena trabajarlo y darle causa y encontrar un equipo que me ayude y que me ayude a transformarlo, para que esa intuición puede ser también que empiece por un camino A y resulte que haga así y vaya por el C y dé una vuelta y vaya por el D y regrese, y en algún momento me puedan ayudar y yo pueda tener esa conciencia como creadora, como escritora, de decir, esta intuición se transformó en una obra. Aquí encontré lo que quería decir, encontré la forma para decirlo y encontré esa circularidad o ese acabado para que encuentre su público. Que muchas veces, de nuevo, no va a ser probablemente como nos lo imaginamos en nuestra mente, pero sí vale la pena también entonces que no nos quedemos tampoco con esa intuición, sino que esa intuición encuentre sus lugares para que pueda salir al público y pueda nacer y pueda caminar con patitas solas. Sí, bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Si tienen alguna pregunta, pueden dejarla en los comentarios. Mientras tanto, yo me aventuro con una, y es todo este rato hemos estado hablando de cómo nosotros hemos editado historias, pero también hemos hecho muchos proyectos que tienen que ver con otras cosas, siempre contando la vida de los artistas, apoyándolos de diferentes maneras, estando en el backstage. Pero todo lo que hablas de la justificación por la cual editas historias, por ejemplo, tiene que ver también con la razón de ser de un artista. Entonces, al final, los que estamos haciendo este tipo de cosas también somos parte de ese mundo, somos artistas, no lo somos. ¿Qué consideras tú? Yo creo a ver, que es una respuesta como personal, y esa respuesta, como siempre, y como pasa en nuestras cabecitas, puede tener, una vez que la verbalizamos, mucho de negación, que es consciente, y mucho de represión, que es inconsciente. Entonces, la verdad que yo cuento, puede ser que yo la esté tratando de decir como verdad y que haya mecanismos internos que no me permitan que eso sea una verdad, a pesar de que yo efectivamente lo crea. Entonces, para hablar de si somos artistas o no, hay muchas maneras de responderlo. El artista o la artista o sea, hay dos maneras, de nuevo, de abordarlo. Uno, desde las motivaciones más románticas, más personales, de cómo yo hago
y cómo pienso en lo que hago, no solo cómo lo hago, sino cómo lo pienso, y en lo otro es en qué sistema me introduzco yo para darle visibilidad y salida a eso que hago y pienso. Entonces, claro, si me interesa hacerlo desde los museos, si me interesa hacerlo desde la literatura, si me interesa hacerlo, en el caso de esa frontera entre periodismo y literatura, desde la ficción o desde el testimonio, o lo siento, o lo quiero buscar hacia la importancia de la crónica como la historia inmediata. Es decir, tiene todas esas razones, pero si nos concentramos en lo que hemos estado hablando más acá, que son esas motivaciones internas, a mí me guiaría para dar esa respuesta como un espíritu crítico que tendría que ver con también un distanciamiento, que esto es eso, cómo yo hago para todo el tiempo replantear la lógica de mi práctica, replantear la lógica de mi trabajo hacia esa distancia crítica. Y eso significa algo que nos cuesta mucho en el periodismo, y chisme aparte de las razones por las que a mí me interesa cada vez menos el periodismo como lugar de negociación y me interesa más el arte, y es ser críticos con el propio medio y con la propia práctica. El periodismo le cuesta mucho hacerlo porque el periodismo debe estar convencido de la verdad de lo que cuenta a partir de sus estándares éticos, porque eso es lo que funda su oficio. En cambio, el artista, si está convencido de lo que hace, de que lo que hace es verdad, es un mal artista. Hace ideología, no hace arte, y ahí me entro a coñazos con quien quiera para hablarlo. Yo sí creo que eso podría ser otra de las prácticas que define y cambia a quien hace arte, a quien hace oficio. Y es que el artista no puede estar convencido de la verdad de lo que hace. Tiene que dudar siempre, no solo de lo que dice, sino de la manera en que lo dice y de los mecanismos que utiliza para decirlo. Entonces tienes que empezar a dudar en la fotografía, empezar a dudar de la pared, empezar a dudar del museo, empezar a dudar del libro, empezar a repartir eso, que eso además nos ha enseñado la teoría estética, puede que no sea inmovilizante. Eso puede ser de hecho profundamente político y nos puede movilizar hacia la acción, hacia la conexión, hacia la comunidad. Pero ahí hay una diferencia que no tiene que ver en la contemporaneidad tanto con que lo que yo haga sea más o menos hermoso, mejor o más logrado, sino con que yo sea profundamente crítico con lo que hago, con la verdad que yo supuestamente intento contar y con el mecanismo que utilizo para que eso salga. Entonces, eso sería como algo que nos obligaría a hacer, a tener una sospecha estética en este caso, con ese mismo método. Y ya hablando de razones personales, es de las razones por las que me interesa el arte como el lugar para contar esas mismas historias, para editar esos mismos libros o para hablar de esos mismos lugares, simplemente por el hecho, y podría ser un buen acuerdo de esta charla, de que no estén convencidos de que dicen verdad, de que estén convencidos de que están haciendo algo para apelar al otro, a la otra, al otro, y poder en eso hacer algo allí que nos conmueva y nos haga como tener esa discusión contingente, cambiante, de nuevo, llena de sombras, de lugares por descubrir, pero que tiene también entonces la posibilidad de crecer con el tiempo. De que como no te lo estoy entregando completito, diciéndote aquí está, sino que puede ser que lo comprenda hoy de una manera diferente a mañana, y en esa potencialidad creo que también hay algo importante como de entendernos desde el arte, o contar historias desde el arte, o editar libros sobre cultura en este caso, y cultura que aspire a hacerse arte. Entonces, es una respuesta o una pregunta muy complicada, pero que a efectos prácticos pudiera como comenzar a ver si así pudiese eso empezar a darnos a nosotros señas de desde dónde nos interesa trabajar, porque evidentemente aquí, bueno, hay espacio para todas, pero ¿por qué entonces tomar el lugar del arte y hacernos cargo de lo que esa decisión significa, más allá de lograr cierta visibilidad en ciertos espacios o sitios de exhibición o lugares de publicación? Jesús, ¿en qué estás ahorita que nos puedas contar? Ahorita tengo dos proyectos que me emocionan mucho. Uno es Mediamecha, que es una agencia de desarrollo editorial y de desarrollo comercial, porque necesitamos el desarrollo comercial,
Entonces es un proyecto que tengo acá en México en el que trabajamos con creadores, con artistas y con comunicadoras para apoyarlos en cómo hacer que sus ideas encuentren viabilidad comercial y viabilidad también editorial, es decir, que desarrolle su idea hacia los lugares donde tenga mayor potencialidad. Y tengo un proyecto que se llama Pro Foundation, que es con la artista Débora Castillo, que es un colectivo de arte, un dúo, básicamente, en este momento, en el que tenemos proyectos editoriales y artísticos y educativos desde aquí de la Ciudad de México, y con ello, bueno, en el que estamos ahora son Las Aventuras de Profunda, que es una serie de fotonovelas protagonizadas por un AKA, por un alter ego de Débora, que es Profunda Mol, y el mío ahora, que es el Maco, que son personajes que son básicamente son nuestros némesis encarnados en nosotros mismos, personajes terribles, corruptos y trepadores, que tratan de llevar esa narrativa hacia los espacios del arte y de la creación y que algo tienen que decir del mundo en su perversidad. Ese proyecto tiene una salida editorial, que son unas fotonovelas, pero también una serie de performance, una serie ahorita vamos a sacar una mercancía material POP en Venezuela, y crece como por otros lados, porque bueno, yo también creo que eso es escritura y eso son historias y eso son otras maneras justamente de decir lo que a veces no encuentra como un lugar específico para decirse, sino precisamente se aprovecha de esos lugares de fuga, de esas líneas que no están tan claras, de esos espacios grises de creación. Claro, también tiene que ver con no creer en las verdades absolutas que nos enseñan en el periodismo, ¿no? Bueno, nada, Jesús, muchísimas gracias por haber accedido a conectarte hoy viernes a hablar sobre edición de libros. Muchísimas gracias a ti, Marci, y a toda la gente que estaba por ahí comentando, mandando corazoncitos, todos se aprecian mucho. Miren, les tengo un cuento, este ciclo de live lo estamos haciendo para que compren el libro. Compren el libro. Lo estamos haciendo para dar a conocer también todos los roles de los que hemos aprendido, porque este libro es autogestionado y hay muchas cosas de las que no teníamos ni idea: edición, planteamientos de diseño, coordinación editorial y cosas más. A quienes se conecten y me manden un DM ahorita, les voy a regalar un NFT del libro, que es el nuevo proyecto que está a punto de salir. Vamos a sacar una colección de NFT para generar impacto social en Venezuela, y es básicamente, me alié con un fotógrafo caraqueño que vive en China y hace fotografía de danza en una ciudad de allá que se llama Shenzhen, espero haberlo pronunciado bien. Y bueno, básicamente vamos a subir esa colección de fotos a una plataforma que genera proyectos para impacto social, y todo el dinero que se recaude de ahí lo vamos a donar para que marchamos bailes en Caracas y puedan ser becados, y también darle trabajo a bailarines que de pronto no tienen mucho trabajo ahorita y puedan presentarse y dar workshops en su comunidad. Que si les interesa, mándenme un DM con un emoji y yo les mando un NFT para que tengan su primer NFT, y además para que vean qué cool es esa nueva estrategia, nueva manera de ver arte virtual. Gracias a todos por conectarse, gracias a Jesús por alcahuetearme las ideas, y nos vemos pronto. Chao, gracias. Bye.